Bien hallados y queridos suscriptores. Como ya se les dijo, después del vídeo de Bajo tus alas, pues me he apuntado a una vieja proclama que había en la película de Ivanhoe, es la de pelear de día y de noche sin descansar. Pues eso es lo que hacemos, grabar de día y de noche sin descansar. Se nos está acabando el tiempo. Cronos es ciertamente un dios cruel y despiadado y es implacable. Si no tuvo piedad con sus hijos, ¿qué va a tener piedad con el resto de los mortales? De ahí que ciertamente el tiempo que yo había pensado se nos ha echado encima cierta. A ver, Trumpi, si se te ve aquí. Y bueno, después de que, como se les dijo, de que se haya grabado el vídeo de Bajo tus alas, este en realidad prácticamente se podría decir que es una continuación, porque el vídeo de Bajo tus alas solo ha servido para presentar la que es la segunda novela que ha editado recientemente mi amiga, la escritora Ana M. Luján, ciertamente. En un principio tenía mucho miedo de no poder hacer esta crítica hoy, porque dependía de un factor muy importante, y el factor del que se dependía es que pudiera ciertamente escribirse la reseña hoy, algo que finalmente les puedo decir con satisfacción, puesto que estoy aquí grabando para ustedes este vídeo, que se ha conseguido. Este vídeo la crítica de la exploradora de mentes la he podido hacer en la mitad de tiempo del que hice la mitad de tiempo. Necesité la mitad del tiempo que necesité para hacer la crítica de estudio crítico de azar y necesidad, el maravilloso libro del profesor Manuel Alfonseca refutando el pensamiento de Monod. Mandamos un abrazo al profesor y por supuesto le informaremos de todo lo que se vaya ocurriendo en este vídeo. En el primer vídeo no se trató el tema ciertamente de mi relación con Ana M. Luján y Marta Luján, de las hermanas Luján, pero supongo que en este siguiente vídeo ustedes estarán interesados por una cuestión. ¿Cómo conocí a las hermanas Luján? Igual que esa serie de televisión de ¿Cómo conocí a vuestra madre? De George Radnor. En realidad, creo que habría que reformular la pregunta y de esta manera y repreguntar cómo entraron las hermanas Luján en mi vida. Muy bien, pues se lo voy a contar personalmente. Resulta que conocí a Marta Luján del mismo modo en que conocí a mi amigo y paisano José Baena Castel. Le pasaré el vídeo, aunque no sé si este vídeo le interesará porque es una temática bastante diferente a la que él suele personalmente y aparte que es un hombre muy ocupado. Pero por supuesto, de mi amigo José Baena Castel yo recomiendo sus maravillosos libros. Crónicas del Nuevo Mundo, de Yadomea, Ecos de los 12 Mundos, el vídeo que se subió a este canal, Espadas de la... Sí, sí, la antología de Espadas del Acero, por ejemplo. Y bueno, y estas son las maravillosas novelas de José Vaina Castel que personalmente se les recomienda. Lo conocí de una forma muy parecida a como les conocí, gracias a la escritora Blanca Santoro, que es especialista también en escribir romance mafia. Sin embargo, me gusta muchísimo más el estilo de las hermanas Luján porque generalmente escriben una fantasía muy blanca, muy limpia y generalmente con un toque de fantástico que es lo que hace que personalmente guste mucho al público, o sea, que no solo atraiga al público femenino, sino que también los hombres puedan personalmente leer estas novelas y pasárselo pipa también. Yo creo que las primeras novelas que le leí a la gran escritora Marta Luján fueron las novelas de la trilogía de Armenon, una alegoría ciertamente, una alegoría en el estilo de las crónicas de Narnia o la pentología del rompecabezas mágico de mi maestro, el profesor Manuel Alfonseca. Contaba más o menos la historia de Jesucristo en un mundo fantástico y sí, también había historia de amor. La trilogía y Argemenon, por supuesto, era el demonio. O sea, la primera se llamaba La caída de Terram, la segunda se llamaba El elegido y la tercera se llamaba Las rosas de cristal. Creo que fue uno de los mejores libros que he leído y creo que ganó el premio de la mejor novela el año que se leyeron estos libros. Luego le leí joyas como por ejemplo... Y esta Marta Luján puede escribir tanto con su nombre, como es Marta Luján, como por ejemplo
seudónimo de Christine Cross, por ejemplo. Ya se les hablará un poquito más adelante de Christine Cross. Le leí un libro que a mí también me gustó mucho, como es el ladrón de reflejos, donde personalmente era fascinante porque había una historia en un mundo alternativo y ahí pude conocer a Saint Germain, ciertamente, y su fascinación por el antiguo régimen y también pues, era una novela de viajes en el tiempo. Viajaban a la Inglaterra puritana de Cromwell, haciendo también de hada madrina el señor Milton, haciendo Milton también de hada madrina también. Um, También sí, y le leí una novela que me gustó muchísimo. Si a ustedes les gustan mucho las historias las historias de mitología griega recontadas, es decir, personalmente, ¿cómo les diría? Sí, las Greek no, no les voy a hablar de las novelas que sí, que ya sabemos qué les van a decir, o sea. Sí, 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 no, 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 no. Aquí no vamos a hablar de ninguna novela con una carga ideológica, ni vamos a hablar, no vamos a hablar de las que ustedes piensan, vamos a hablar de los escritores que me gustan a mí. ¡Hala! Soy a cabo en mi canal y yo decido aquí. Y lo bueno de que sea mi canal es que yo decido el tema del que se habla. Eso es lo bueno. Y Trumpy me apoya, ¿verdad, Trumpy? Sí. Sí, sí, ¿ves? Mi elefante rosa ha hablado. No, las novelas que yo personalmente les recomiendo de este tema fueron um, Mientras no tengamos rostro, de C.S. Lewis, la interesante Cruel Beauty, de Rosamund Hollis, que editada por la editorial Kiwi, por ejemplo. Ciertamente fue muy recomendada por mi amiga Julie Davis, que también es especialista en los temas de audiolibro, que eso personalmente se los quiere decir, y bueno, escribió Happy Catholic Big Glimpse, que es una historia de cómo se convirtió al cristianismo y también es un libro apologético católico, ciertamente. Y luego, pues sí, tenemos La octava flecha, que ya de Agustín Hueta, que no necesita presentación, puesto que ya se hizo un vídeo en mi canal acerca de ese libro, de ciertamente de cómo Odiseo escapó, bueno, de la intento de Odiseo y su amigo Diomedes de huir del inframundo, o sea, del Averno. Y es muy interesante compararlo con el libro de mi amiga Marta Luján, que trata sobre este tema, que es El guardián de la llama, que también tiene fuertes resonancias con la mitología griega. En El guardián de la llama, un pequeño servidor tuvo un pequeño papel y apareció mencionado, a pesar de mi insignificante papel como lector beta en esa obra, ciertamente. Sí, es la primera vez que un escritor me cita, y de forma elogiosa, se podría decir, por mi pequeño papel en, en, en El guardián de la llama. Yo les digo una cosa y voy a ponerlo a votación. ¿Desean ustedes que la siguiente crítica que se suba a este canal sea la del guardián de la llama? Aquí todo el mundo puede opinar. Yo les dejo personalmente que ustedes puedan opinar. Yo ya les digo, eso sí, que el vídeo 97, el 98, el 99 y el 100 y el 101 ya están decididos. Así que, pero los demás todavía hay hueco. Todavía queda un hueco. Y no sé, puede ser el vídeo de mi amiga Marta Luján, podemos dedicarle un vídeo al guardián de la llama de Marta Luján, pues se le puede dedicar un vídeo a Lo pequeño es hermoso de Ernest Frederick Schumacher, les gusta verme sudar. Se le puede dedicar el vídeo que queramos ciertamente podemos dedicar, todavía queda un vídeo que ustedes pueden decidir. Joder, está Salustio también. Queda alguna obra de teatro todavía, como con dos puertas es difícil de guardar. Por cierto, lo primero de todo es muchísimas gracias a todos por el éxito que ha tenido ciertamente la crítica de El perro del hortelano. Es verdad que ha tenido 7 me gustas, pero corcho, ha tenido 80 y tantas visualizaciones, comparadas ciertamente con las 61 que ha tenido El condenado por desconfiado de Tirso de Molina. Ha sido todo un éxito. Queda La moza del cántaro, El castigo sin venganza de Lope de Vega, que también es un tema muy interesante, el de Lope de Vega. O sea que todavía pueden ustedes decidirse. Volviendo con el tema de la mitología, no es mitología nórdica, pero se puede decir personalmente que sí que es una
es una forma de recontar otra vez la Ilíada. Nos estamos refiriendo a Canción de Troya de Colin McCulloch. Se la recomiendo. Colin McCulloch es verdad que le hemos puesto muy mala nota al Pájaro Espino, no nos gustó mucho, pero se les puede decir personalmente que sus novelas sobre Roma son magníficas, especialmente El primer hombre de Roma. El primer hombre de Roma es una maravilla, y Canción de Troya yo leí un poco y me gustó muchísimo lo que le leí. He tenido la oportunidad de volver a adquirirla, pero mi hermana, como ya la tenía, bueno, quién sabe si a lo mejor me animo y la termino. Es una obra muy potente y muy buena, la Canción de Troya. También me gustaría muchísimo recomendar la saga de las vestiduras de mi amigo Jaime Blanch. A diferencia de José Baena Castell, a Jaime Blanch lo conocí por otros caminos, no fue gracias a la escritora Blanca Santoro, que por cierto ahora está trabajando, me parece que en Gamón o alguna editorial de estas. A mi amigo Jaime Blanch lo conocimos gracias a tres pasiones comunes, gracias a la pasión por los juegos de mesa, a la ciencia ficción y a las novelas católicas, que a los dos nos gustan mucho. Por cierto, todavía me debe la revancha, Jaime Blanch, me debe todavía la revancha, que estoy harto de seguir siendo el rey de los Morlocks, que estoy hasta la coronilla. Tengo que salir de ahí, y encima cuando Jaime se ha llevado de todo el dinero, la fama, la gloria, y ahí me deja a mí con esos engendros. ¡Ah! Bueno, ahí todavía veremos a ver si podemos jugar algún día a Viaje al Centro de la Tierra, o a cualquier juego que se le ocurra a mi amigo Jaime Blanch, ciertamente, y escapar de ahí. Ya estoy harto de estar en el centro de la Tierra. Pero bueno, de Jaime Blanch yo creo que ustedes ya podrán hacerse una idea de las maravillosas novelas que ha escrito, gracias a... La mejor que escribió es La neblina del tiempo, ciertamente. Pero las que aquí hemos comentado han sido El sagrado de la mente y El tártaro. El tártaro, El sagrado de la mente me gustó muchísimo, realmente muy buena, y también está también en este caso no tanto la mitología griega como la mitología romana, y también les recordará mucho a Sansella, por ejemplo, ese manga tan interesante. No será el único manga o anime del que hablemos hoy, ciertamente. Sansella, por ejemplo. También hablaremos de otros mangas también realmente interesantes. Y ciertamente y bueno, no hablan ciertamente de mitologías, pero yo quiero recomendar los libros de algunas amigas mías, como Jagiel Lamplichter, por ejemplo. Sus novelas son muy interesantes y además es simpaticísima. Quiero recomendar las novelas de Ángeles de mi amiga Jane Levac, y también, y que ambas me ayudaron mucho a difundir el vídeo de Tres amigos hablan de ciencia ficción. Y también, por supuesto, recomendar las novelas de Corinna Turner, ciertamente. Sus novelas de dinosaurios, sí, yo estoy convencido de una cosa, de que Corinna Turner tiene dinosaurios, aparte del caracol que dice que tiene, también tiene dinosaurios escondidas en su casa. Estoy convencidísimo. Si vieron mi crítica anterior de Bajo tus alas, pues también se les debe decir que mi amiga Corinna Turner ha escrito novelas también ha escrito novelas distópicas, en este caso la saga de I Am Margaret. Eso es lo que se les quiere decir, la saga de I Am Margaret. Es la que ha escrito, y ahora estamos leyendo un libro apasionante en el The Catholic Book Club. Le he dejado el link, pero claro, para hacerlo tienen que ser miembros del Catholic Book Club. Eso sí, es gratis, eso pueden hacerlo, y hay que saber inglés. Pero bueno, si hay algún problema, pues no sé, nosotros les traduciremos las respuestas a los demás miembros, tanto el profesor o yo, que ya al fin y al cabo somos hablantes de lengua hispana. Y también, bueno, como dice el Rufián, existe el Google Translator, que es lo que yo utilizo, ciertamente. O sea, yo puedo entender maravillosamente, pero hacerme entender por los demás ya es un poco más complicado. Eso es lo que se les quiere decir. Por cierto, antes de pasar a hablar un poquito de esta maravillosa novela de la exploradora de mentes, se les debe decir que me ha recordado mucho a una de las novelas de Christine Cross. Creo que otra es La maestra de las flores. Esa es un poco la que me dejó un poco más... está siendo una gran novela, pero es la que me dejó un poquito más flojo. Pero me recordó a una novela que a mí me encantó, Tú en mis sueños, de su hermana, pero en este caso no viajamos al mundo de la mente, como podría ocurrir en una de mis películas favoritas de Christopher Nolan,
Por cierto, se les debe decir que yo muy recientemente he visto la película de Oppenheimer. Sí, es digna ganadora del Oscar, merecía ganarlo. También Robert Downey Jr. y Cillian Murphy merecían, pero... ¡Joder! ¿Cómo detesto a Oppenheimer? ¡Qué mal me cae, por Dios! Y el otro también, el enemigo también, el Levis Strauss. Uno es un resentido que pertenece al Estado profundo americano y el otro es... ¡Oh, Dios, no! Apoyando a la República Española, por favor, que no, que eso sí que no. Por Dios, y yo le puse la cruz a Casablanca precisamente porque Ricky hizo eso, que no. Por cierto, se debe mi película favorita, bueno, no es una de mis películas favoritas es Origen, pero la que más me gusta es Interstellar. Pero es muy interesante comparar a La exploradora de mentes con Origen, que a su vez o Inception, que es la versión inglesa, y a su vez está inspirada, se inspiró en una película asiática llamada Paprika, pero no tiene nada que ver con el libro. Paprika, el libro es otra cosa, no. Queríamos decir que tenía lugar en ese mundo. En el mundo, sí, sí, pero a diferencia de aquí, en esta novela, en La exploradora de mentes, no entramos ciertamente, perdón, no se entra en el mundo de los sueños como podría pasar en Mis sueños o, por ejemplo, en Origen de Christopher Nolan. Donde se entra es en el mundo de la mente. Así que les voy a dar la satisfacción de que ustedes no se encontrarán con Freddy Krueger. No, pero se encontrarán con el guardián, que es más cariñoso que Freddy Krueger aún. Se encontrarán con el simpático guardián. El guardián que me recordó un poco a... No sé si vieron ustedes mi crítica, por ejemplo, de los espiritistas de Robert Hugh Benson, descubrirán ciertamente que hay un personaje que Vincent dice que es el guardián del umbral, y me ha recordado un poco el guardián a eso, aunque bueno, yo creo que lo más probable es que el guardián sea el demonio, pero bueno, vamos a decirlo. Porque de lo que se trata es de que tú no hagas espiritismo, claro, eso es de lo que se trata, y por cierto, no lo hagáis. Eso sí, si no tendremos más que palabras, bueno, ya. Pero más castigo que una posesión demoníaca no hay nada peor, lo siento, así que ya se lo debo decir personalmente. Eso se lo debo decir. Y bueno, ya creo que habiendo hecho una presentación de las novelas más interesantes de Marta Luján y Christine Cross, hay que recordar que son muy buenas. Podrían exprimirme muchísimo más y no lo hacen. Es verdad. Ay, creo que ya es el momento de que empiece a hablar de la interesante novela de La exploradora de libros. Debo reconocer que me ha gustado más la novela anterior, Bajo tus alas. Es que Bajo tus alas, si ustedes han visto la crítica anterior, es un libro muy potente, Bajo tus alas, y mucho más ambicioso que este. Esta novela en comparación, esta novela La exploradora de mentes en comparación con Bajo tus alas es más modesta, menos ambiciosa y tiene una extensión tiene una extensión menor y menos pretensiones. Pero dentro de su encanto también tiene su atractivo, eso es lo que se les debe decir personalmente. Quizás no sea tan grandiosa y tan aparatosa como esa distopía en un mundo después que tiene que sobrevivir a una catástrofe. No lo dije, pero también me recuerda un poco a Mad Max 3, cuando hombre o pájaro, ¿Cómo era la frase? Hombre o pájaro, afrenta tu suerte. Exactamente, sí. Sí, sí, hombre o pájaro, enfréntate a tu suerte. Sí, sí, exactamente. Algo así. Tienen en cuenta que tienen que llevarlos a la cúpula para que las mujeres puedan tener a sus hijos. Eso es lo que se les quiere decir. Este mundo, y esto es aquí algo muy interesante, que esto sí que le va a gustar a mi paisano. Mi paisano, como yo, es un gran apasionado de la edad antigua. En este caso, la edad antigua es lo que va podemos decir que desde la edad del cobre, bronce, porque es verdad que la historia propiamente dicha empieza con el primer documento, pero es que pero ya las grandes ciudades ya empiezan, por ejemplo, ya con el neolítico, y podemos decir que la edad del bronce y el calcolítico. Y la primera gran civilización es Sumer. Eso es lo que se les quiere decir a mis suscriptores. La primera gran civilización de todas es Sumer, aunque se está hablando ahora de que lo veis, pero bueno, de hecho, ¿por qué me estoy extendiendo tanto en el tema de la edad antigua que tanto gusta a mi paisano, José Baena Castel?
me estoy extendiendo mucho en este tema porque el mundo de mi amiga Ana M. Luján me recuerda un poquito a... Me recuerda, bueno, pues se llama Urartu, y Urartu, claro, es uno de estos pueblos mesopotámicos que poblaban la Edad Antigua, ciertamente. Y fue destruido, yo creo que antes, yo creo que en el siglo VIII antes de Cristo. En un principio Sargón II le infligió un golpe terrible, pero luego fueron los cimerios y los medos los que acabaron con ellos. Yo, si les desea, es una lástima que no haya más novelas ambientadas en la Edad Antigua. Yo personalmente sí que me comprometo a escribir, a que se escriba pronto una reseña de tanto de El Asirio de Nicolás Gil, una novela que a mi hermana le gusta, como voy a olvidarme yo de Saditu, que está de toma pan y moja la Saditu. No, no, no nos olvidaremos de Saditu, ni tampoco de Sinuel egipcio, que es una novela que a mí me encanta, es una de mis... No la pudimos meter en la lista de las 10 mejores novelas que hice con el tío, pero corcho, está, que seguro que está en el top 10, en el top 10 de las 20 mejores novelas que se han leído personalmente. Estaría sin duda alguna. Les prometo hacer una reseña tanto del Asirio como de Sinuel egipcio, personalmente. Me comprometo, el Asirio de Nicolás Gil, eso quiero decirles personalmente. No está mal, y eso se lo quiero decir, no está nada mal tampoco, no está la continuación, que es Estrella de Sangre, pero bueno, vamos a ver, respecto al tema, el tema, vamos a ver, el mundo de Urartu, por ejemplo, es un mundo con varias ciudades, por ejemplo, con varias ciudades, o sea, me parece que son 7 ciudades, voy a verles, a ver si tenemos más suerte con este mapa. El mapa este es mucho mejor que el de la editorial Valhalla, que era dificilísimo. Por cierto, bonitas hojas. Vamos a enseñarles a las hojitas, que esto es lo más interesante. Mira, ¿pueden ustedes estas hojas tan bonitas? ¿Eh? Vale. Y ahora se les va a enseñar personalmente, caballeros, los diferentes, creo que son 7, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sí, las 7 ciudades. Personalmente, eso es lo que se les quiere enseñar. Hay 7 ciudades y 3 bosques en el mundo en el reino de Urartu. Esto es muy interesante porque esta novela me recordó mucho a otra novela que ha escrito mi amigo, el escritor Jorge Saez Criado. Me estoy refiriendo a Levena de Urús. A Levena de Urús, de Crónicas de Algemi, que Levena de Urús fue escrita porque quería hacer una especie de reactualización del Lazarillo de Tormes, pero en un mundo mágico, ciertamente. Ya ha escrito la segunda parte, que es Askenat, el mago ciego, y yo de las Crónicas de Algemi 2, y yo personalmente deseo recomendársela a mis suscriptores. Tanto la primera parte como la segunda. Yo la segunda no la he leído, pero conozco a Jorge y sé que es capaz de escribir una verdadera obra maestra. Obra maestra, aunque reconozco que mis favoritas es que la mejor novela es Apocalipsis, el día del Señor, y mi favorita es Atrapaos en Eirin. Sí que me gustaría hacer una crítica de Atrapaos en Eirin. Bueno, resulta que Anya vive en Rade y bueno, viven bueno, más o menos del sector primario, de la agricultura y sobre todo de la ganadería, personalmente. Y ella vive con Joshua, que es su objeto de deseo. Él más o menos la cuida a ella, pero personalmente ella tiene sentimientos amorosos muy fuertes hacia Joshua, personalmente. Eso es lo que se les quiere decir a todos ustedes. Y Joshua pues se va a ganar la vida deslomándose, ciertamente se va a ganar la vida deslomándose, y mientras tanto ella pues hace escapadas porque ella tiene un don, es una de las dotadas, es decir, que tiene un poder en un mundo en el que los dotados o los personajes con habilidades mágicas han sido proscritos, porque ya les hablamos personalmente que Turkai, el canciller, debido a la muerte de su hijo, había proscrito a todos los que había decidido hacer algo inaceptable, o sea, ciertamente a practicar unos actos de eugenesia y hacer algo que no debía hacer. Algo que no debía hacer. Y en este caso lo mismo, lo que el rey culpa de la muerte de su hijo Carol a
culpa a los dotados y por ello pues los ha proscrito o ha matado a los que ha podido y estos se han tenido que ir, seguramente cruzando el mar de Balcas, seguramente, porque ya se les hablará un poquito al final de este asunto y del interesante mundo de de la exploradora de mentes. Esta mujer tiene un don, se supone que puede meterse en la mente de cualquier persona y al mismo tiempo, personalmente, ella cree que penetrando por una puerta blanca puedes encontrar a la persona con la que te vas a casar. Y hay muchas personas que requieren los servicios de Anya, que por cierto, un nombre precioso para una heroína. Con H significa Inés, eso es lo que se les quiere decir. Esta Anya ha sido requerida por una tal Mariela y entonces esta le dice que si le dice con quién se va a casar, esto lo tiene que hacer de forma clandestina para que no la pillen y también porque quiere que sea una sorpresa para ayudar a Joshua personalmente. Se les debe reconocer que se mete en la mente de Mariela, pero tiene un problema. Por una vez se encuentra con el guardián, que tiene unos ojos rojos temibles, y como te pille te destroza. Eso es lo que hay que reconocerlo. Es la primera vez que le pasa. Generalmente, si tú te metes en alguna parte en la que no te dan autorización, pues aparece el guardián y te destroza. Y si mueres en la mente de otra persona, como si más o menos doy por sentado que la imagen que aparece es el alma, y entonces si el alma desaparece, el cuerpo se marchita y mueren a los pocos días. Se les debe decir personalmente esto. Esto, por ejemplo, se lo explicará un personaje más adelante a la protagonista Anya. Resulta que hace el favor, pero como la persona con la que presuntamente va a casarse la amiga Mariela no es de su gusto, se pone a chillar y se lo toma muy mal. Y digamos que en realidad no le da lo que le prometió, pero más o menos se lleva un delantal o una ropa y se va. Y la protagonista vuelve a su casa con Joshua y entonces se encuentra que hay un carruaje delante de su casa y es que esta novela se debe decir que aunque el nombre del reino tenga un nombre mesopotámico, por cierto, me gustaría recomendarles un libro de Asteris y la Odisea personalmente. Me gustaría recomendarles ese libro porque en ese libro Álvaro Uderzo y René Goscinny se pitorrean, pero bien, de todos los pueblos mesopotámicos. O sea, porque Asteris piensan que pertenece a ese pueblo, al pueblo del que son enemigos, y como todos están en guerra con todos, pues les reciben palos de parte de todos. Hasta que les explican que ellos son galos y que no tienen nada que ver. Por cierto, que los gálatas también llegaron ahí llegaron a Oriente Medio, o sea, casi a Turquía llegaron, a la Anatolia llegaron. O sea, que no es tan disparatado eso de los galos por ahí. Eso es lo que se les quiere decir personalmente. De Christopher Nolan se les quiere decir que mi hermana y yo personalmente estamos esperando como agua, aunque Oppenheimer me cae muy mal, su odioso protagonista Oppenheimer, es que desprecio sus ideas políticas y me cae fatal, me parece un oportunista, no lo quiero. Pero estamos deseando mi hermana y yo ver la Odisea, que va a ser la siguiente película de Christopher Nolan y esperemos que deje mejor sabor de boca que Troya, la de Wolfgang Petersen, que al final fue convertida en una especie de alegato antiguerra de Irak. Que yo estuve en contra de la guerra de Irak, tío, pero no me metas la política en el cine, por favor. Y eso es lo que se les quiere decir. Nos habíamos olvidado de Anya, que ahora había encontrado un carruaje y resulta que junto a ella está la corte de la princesa Magdala. Este nombre me es muy apreciado y muy querido porque la gente de Ternam seguramente recordará algo. El nombre de Magdala me es muy querido y seguramente la gente de Ternam sepa por qué. Y aprovecho para mandar un recuerdo y un cariñoso abrazo a mi amiga Adriades, a quien conocí en Eternam. Y digo por qué, porque esta historia, porque he publicado una historia de que se iba a subir la crítica de este libro a mi canal, se había publicado ciertamente que iba a hacer un vídeo y lo he posteado en Instagram y en Facebook, y ha recibido muchas visitas mi vídeo, y 2 likes. Uno de ellos fue de mi amiga Adriades y el otro fue de mi compañero de colegio Suances. No les voy a decir el nombre para proteger su identidad, porque aquí cualquiera puede ver estos vídeos
y en fin, ya, pues, sí, ya sabemos que no todo el mundo que lo ve tiene buenas intenciones, y así que a mis compañeros hay que protegerlos. Ese nombre Magdala me trae muy buenos recuerdos. A ver, vamos a ver, hay diferentes aldeas. Por ejemplo, Magdala, el nombre de Magdala en realidad es el sitio donde había nacido María Magdalena. Se llama María de Magdala, es el verdadero nombre. Y no, seguramente no es ninguna prostituta, seguramente. Lo único que nos dice es que había echado de ella 7 demonios. No se nos dice más. Se asocia con la prostituta, pero en realidad no es ninguna prostituta, ciertamente, el personaje. Fue una de las primeras seguidoras de Jesús y ciertamente quien lo vio la primera en presenciar su resurrección. Les recuerdo, les recomiendo el cuadro de Paolo Correggio, Noli me tangere, no me toques. Exactamente, eso es lo que se les quiere decir. Por cierto, las diferentes aldeas se llaman Rade, Deraudun, Holster, que se dedican a la caza de lobos, ya veremos por qué. Kasgar es una aldea muy interesante, también se dedica al comercio. Si ustedes no lo saben, Kasgar es una región de China que aparece en las Mil y una noches y es donde tiene lugar la historia de el cuento de las Mil y una noches de Aladín. Es ahí, no en Acaba. Ya lamento fastidiarles lo de la Disney. El otro mundo es Lucenes y el otro es Beresti, por ejemplo. Es muy interesante lo que se les está contando personalmente. Y resulta que la princesa Magdala, pues, ha oído hablar porque a un cortesano, a uno de sus guardias, a la esposa de unos cortesanos, de las habilidades de Anya, y le pide si le pide lo mismo, si le puede decir con quién se va a casar. Y entonces, muy a regañadientes, porque la protagonista odia a la nobleza, en cierto sentido, la protagonista es una enragée, o sea, una resentida. Aquí las luchas entre estamentarias, por cierto, un gran acierto de Ana M. Luján. No ha cometido el error de meter el tema de las clases, personalmente. No ha cometido ese error, personalmente. En el tema de las clases no ha cometido ese error. O sea, siempre habla de estratos, de estamentos, se nota que es profesora y conoce el tema. Y no ha cometido un error histórico tan grave. Yo ya sabes que prefiero hablar de sociedad estamental. A mí en un principio la protagonista me caía mal. El Yoso tampoco me caía muy bien, porque yo le vi demasiado deslumbrado por la fama, las riquezas, y que estaba deseando pertenecer a la Guardia Real. O sea, me parecía una revista. O sea, el personaje de Joshua no me caía bien, estaba demasiado apegado a lo material, pero aquí los personajes son todos muy puros, casi todos. Eso es lo que se les quiero decir. La protagonista experimenta un arco de redención muy interesante. Pasa de ser un personaje. Esta novela, por supuesto, está ambientada más o menos en una edad media o una edad moderna. Yo en mi crítica la he comparado con La Rosa de Versalles de sí, de Ryoko. De la autora de La Rosa de Versalles, de Ryoko Kiyuchi. Sí, es muy interesante. La hemos comparado con ese anime porque debido al enfrentamiento. De hecho, esta novela me recuerda un poco, por ejemplo, a la Pimpinela Escarlata. Y sí, vamos a cantar por lo menos el estribillo de la canción. Le buscan por aquí, le buscan por allá. Esa Pimpinela Escarlata, francesitos por aquí, francesitos por allá. Bueno, después de haber hecho el ganso, es que dije que lo iba a hacer en mi crítica. Pues es que la historia de Anya me recuerda un poco a la de Marguerite, que había tenido un problema con la familia de los Ansir y bueno, había tomado la decisión de vengarse y los había denunciado al Comité de Salud Pública, o sea, al terror. Los había denunciado al terror. Ya este tema, algún día supongo que tendremos que hacer El Conde de Chantelain de Julio Verne o alguna de estas. Tendremos que escribir una reseña. Ya hemos hecho aquí La Hechizada, personalmente. Y luego también podemos compararla con Historia de dos ciudades y hablar de El nefasto Saint-Evremont. Qué malo era. Historia de dos ciudades a mí me encanta. Estaba inspirada, por ejemplo, en Thomas Carlyle, por ejemplo. Charles Dickens se inspiró en la historia de la Revolución Francesa de Thomas Carlyle, pero yo personalmente me gustaría recomendarlas la de Ouellet, por ejemplo, la de Claude Quetel, por ejemplo, la de Creer o Morir, por ejemplo, que es muy interesante, y también el dios de la revolución, por ejemplo, de Christopher Dawson, que es muy interesante. Un libro muy caro, pero muy interesante para comprender la Revolución Francesa. Luego está
la biografía de Hilaire Belloc sobre María Antonieta, por ejemplo. Está muy bien tirado esa lucha. Yo personalmente les quiero decir que a mí no me gusta mucho la gente que odia a gente de una condición superior simplemente porque porque socialmente estén más elevados. Yo creo que a una persona no hay que juzgarla por la posición social que obtiene, sino hay que juzgarla. La verdadera nobleza no es la nobleza de sangre, sino que es la nobleza de corazón. Y con eso es con lo que quiero que se queden. Y lo mismo pasa con la burguesía. Un caballero es un caballero no por el dinero que pueda tener, es un caballero por las acciones que realiza. Y eso es lo que verdaderamente me gustaría personalmente recomendarles a ustedes, personalmente, que se comporten así y que saquen lo mejor de sí mismos y que valoren a las personas por sus acciones y por lo que hacen. Personalmente, es así por lo único que es la única nobleza de que hay que reconocer. Y por eso, en un principio, el protagonista no me caía bien. Debemos decirle que Magdala había pedido a la protagonista que personalmente había pedido a la protagonista que personalmente que le adivinase con quién se iba a casar, pero se había negado, pero no podía negarse a las peticiones de Joshua. El odio de la nobleza se debe a que un noble presuntamente había atropellado a la madre de la protagonista y que esta había sido criada por una mujer anciana de muy mal carácter que la había tenido a maltraer, que la había pegado y la había maltratado y ciertamente de ahí viene el resentimiento y por eso hará todo lo posible por evitarla. Entonces entra en la mente de Magdala y se da cuenta de una cosa. Por cierto, hay unas puertas rojas que dan muy mal augurio. Ya luego se les explicará de qué van estas puertas rojas personalmente. Luego, personalmente, se les puede decir personalmente que el lugar entonces ve lo peor, que la princesa con la que se va a casar es con Joshua, pero hay un problema. Como no quiere que ella se lo quede, y es muy interesante porque esta novela vamos a hacer como la reseña personalmente de, ¿cómo se llama esta? Se va a hacer como la reseña del perro del hortelano. Vamos a hablar mucho de películas. Esta serie me ha recordado un poquito por ejemplo, a La boda de mi mejor amigo, donde Julia Roberts ve como el mejor amigo se va a casar con la Cameron Díaz y encima es insoportable, odiosa. ¡Ah! De hecho, la princesa rubia, maravillosa, encantadora, pues recuerda un poco a Cameron Díaz y a Amy Adams un poco. Y bueno, es normal que haya mucha gente que le pueda coger tirria. Y uno puede empatizar un poco con la protagonista, con Anya, que además es morena, arisca y mal encarada y no la quiere nadie, seamos sinceros. Es que en un principio es un personaje muy antipático que va mejorando según avanza la narración. Tiene un arco de redención. Si en la novela anterior de Bajo tus alas había varios personajes interesantes y estimables, aquí todo se ha centrado en el personaje principal, o casi todo lo más interesante. Y bueno, pues en lugar de decirle a Joshua que se va a casar con la princesa, pues no, decide mentirle porque ¿cómo va esta guarra a casarse con el hombre que yo amo? Prefiero que no sea de nadie a que sea de la princesa. Y encima, como odio a los ricos, pues vaya, vale, fuera. Y lo que ocurre ciertamente es que la princesa no se da por satisfecha con la mentira que le ha soltado la otra y decide llevársela a su palacio. Le dice que si le dice verdaderamente quién es, pues le pagará más. Y entonces Joshua le pide a Anya que le haga el favor, que vaya, para que así mejorara su condición social y que es la posibilidad de realizar sus sueños. Pero ella le dice que una vez que lo haga, pues se irán de Urartu, por ejemplo. Entonces van al castillo y entonces la princesa la amenaza de muerte si le miente. O sea, ya empieza a sacar su verdadero rastro. Y encima maltrata a un mendigo. Esto en un principio me costó porque generalmente los nobles y los reyes pues tenían una visión del mendigo como una especie de Cristo en la tierra y generalmente lo suelen tratar bien. Porque el monarca lo que no... Pensamos que la idea de la monarquía es la del absolutismo y pensamos, o sea, una especie de Dios en la tierra cuando en un principio lo que quieren hacer es imitar a Jesucristo y tratar de conseguir la salvación eterna. Y esto se pierde un poco con el siglo XVII y con la llegada del absolutismo monárquico. Por ejemplo, esta teoría la describe maravillosamente Bossuet y Filmer, por ejemplo. Se puede decir personalmente todo esto. Y esto
es algo, una desnaturalización. España, por ejemplo, nunca creyó en el absolutismo monárquico. Esto es algo netamente francés, se les debe decir. Se lo lleva al castillo y entonces empieza la protagonista Anya, pues se encuentra con un hombre así cojo, mal encarado, que cojo y con coletas, y que es el único que la trata bien, que es el maestro Leymar. Y entonces, personalmente, además de eso, lo que hace la protagonista es lo que hace, pues es intenta buscarle una persona, y entonces ve a una extraña persona que tiene un chaleco gris, y entonces le dice a la princesa que sí, sí, pero luego resulta que la persona del chaleco gris es Joshua. O sea, que la princesa se da cuenta de que le ha mentido, que él verdaderamente era la persona, pero... Y como le ha mentido, pues se venga metiendo... Y por cierto, esto causa la decepción del tal Joshua. Así que no se les ocurre otra cosa que la princesa cogerla y meterla personalmente en la prisión negra, que fue creada por un hechicero. Y allí se encuentra con una vieja loca que se dedica a hablarle con un ratón llamado Teo, como si fuera Minx hablando con el gran Bubú, por ejemplo, en Baldur's Gate 2 Shadow of Am. Y entonces la vieja al final parece ser que no está loca y que en realidad es una lectora, uno de los 6 dotados. Hay varias clases, son la lectora, el cambiaformas, que puede adoptar la forma que desee, que son más o menos como los animagos en Harry Potter. Luego está, por ejemplo, los domadores, que pueden controlar a cualquier animal, más o menos sería el equivalente del guardabosques y la druida en D&D. Personalmente tenemos, a ver, habíamos dicho, sí, que los cambiafor, habíamos dicho que los lectores que son capaces de meterse en la mente, que son capaces de leer la mente de los demás. Están los escudos, que pueden crear una protección contra... Luego están personalmente los sembradores, y esta gente da muy mal rollo, los sembradores, porque hacen más o menos lo mismo que hace DiCaprio en la película de Christopher Nolan de Origen, meter ideas a la gente. Y esto es muy peligroso. Y la última categoría es la de la exploradora, que es la mejor clase, personalmente. Ahí nos enteramos de la historia del rey Lucius. Por cierto, el rey Lucius había aparecido allí y parecía un vejete simpático, que no parecía, pero ya un poco decrépito, porque apenado por la muerte de su reina Cleia, que murió al ser su hijo devorado por los lobos, el pequeño Carol. Y entonces, personalmente, pues sabiendo que la otra es una exploradora de mentes, Marilyn la trata de convencer para que la saquen. Por cierto, esta cárcel tiene una peculiaridad. Cuanto más tiempo pases en la cárcel, más envejeces más rápidamente. Ahí está, y por eso Marilyn, que había sido la preceptora del príncipe, entonces tiene esa edad. Ha tenido un vínculo con un personaje, pero no les vamos a decir cuál es, personalmente, porque eso es uno de los atractivos. Y bueno, más o menos le dice que tiene que mejorar sus habilidades, le enseña que hay unas protecciones que debe sortear, y también personalmente se les debe decir personalmente, mis queridos suscriptores, que la protagonista pues empieza manejando ratas que son animales que odia. Los animales solo tienen una habitación. Generalmente la mente es un castillo con varios pisos. Generalmente los más inofensivos son los de la infancia, y según vas bajando para abajo, cada vez se vuelve más escabroso, porque la persona tiene más secretos, por ejemplo, y es más siniestro. Hay varias puertas. Solo puedes entrar en la puerta solo puedes entrar en la mente si te autorizan, y si no, tienes que sortear las defensas que hay. La muralla. Hay varias puertas. La puerta azul, que es todo lo que quieres conseguir y puedes conseguir. La puerta verde, lo que quieres conseguir pero no depende de ti, que significa también la esperanza. Está la puerta marrón. Luego está la puerta gris, que puede ser la puerta roja, que da mucho yuyu, porque la puerta roja es la puerta de... está vinculada con los crímenes y la violencia y los asesinatos. O sea, la princesa la tiene. Y luego, por ejemplo, está la puerta negra, que es muy siniestra, porque pues, te muestra el momento de tu muerte y quién te va a matar, presuntamente, o cómo vas a morir. Y por eso da mucho yuyu. Le aconseja una cosa: no meterse en la mente de ella misma, por ejemplo. Es un consejo que también le da a Marilyn. Por cierto, que el personaje, por ejemplo, siempre toma la peor decisión, el personaje de Anya, y tiene que ir mejorando. Es muy inmaduro, muy egoísta. Por ejemplo, en lugar de intentar meterse en el carcelero, primero intenta meterse en la mente de Samir, pegándose el tortazo padre, y luego ya se mete en el carcelero, pero no termina la cosa de salir bien, y hay un personaje que tiene que sacrificarse por salvar a otros dos. Entonces, Anya y el otro se escapan, Teo.
pero en lugar de protegerle, como había prometido que haría, pues cada uno toma un rumbo distinto. Y entonces ahí se encuentra con Leymar y este le dice que Joshua todavía sigue preocupado por ella, le informa que el rey Lucius ha sido envenenado personalmente y después de y que una vez que el rey Lucius ha sido y que la otra se ha ido a casar con Joshua porque para ser reina, ahora que ya no está el heredero, tiene que casarse con alguien y nadie de la corte según Leymar la quiere porque saben cómo es la princesa y esta pues se ha ido al palacete. O sea que tiene un tiempo contrarreloj para llegar. Ella le dice que vaya al bosque de Utar a un refugio y a partir de ahí que vaya en las diferentes... El viaje que va a seguir la protagonista va a ser, por ejemplo, va a ser el refugio, el bosque de Utar. Por cierto, en el bosque de Utar se contará con un montón de lobos que además están acosando a otro lobo y ese lobo resulta que luego era una persona, que luego era una persona y es la que se comprometerá y una vez que haya salvado a Anya, pues se unirá a ella porque ese lobo está atrapado es un humano que está atrapado en un cuerpo de lobo y necesita ver al maestro Leymar. También lo tendrá que proteger de los cazadores de Holster, que hay una orden como el príncipe Harold ha sido asesinado por unos lobos, hay una orden del rey, a pesar de que ya esté muerto, para asesinar a todos los lobos. Claro, ya veré, el final es diabólico y por qué el motivo, pero no les puedo decir por qué. De Holster se pasa al bosque de Estis y del bosque de... Y por supuesto, a ver, el lobo se llama Amorok, por ejemplo, el hombre lobo. O sea, esto es como, por ejemplo, le recuerda, por ejemplo, a esa película Lady Halcón, por ejemplo, es muy interesante. Y también me recuerda por ejemplo, esta novela tan interesante de Sofía Cosa, que es Feliz Culpa. Es muy interesante por ese tema, tanto Feliz Culpa. Es enormemente interesante el tema de Feliz Culpa. Es muy interesante, pero es muy interesante. Con Lady Halcón tiene mucho también que ver porque es el romance entre un lobo y una mujer que se transforma en halcón. O sea, y aquí, por supuesto, no les quiero, pero es muy importante el tema. El tema también, la relación entre Anya y Amorok, personalmente. Lucene es muy interesante porque ahí va a tener que recurrir a la inventiva. Y Anya, bueno, que no se le ocurre otra cosa que mentirle. Hay un río muy caudaloso y muy peligroso donde se ahoga la gente llamado el río Leña, que está en Lucenes. Y tiene que convencer a una niña Clavy para que, diciéndole que es una mujer, que iba en una caravana y se ha perdido, y le ayuda a perfeccionar un poco la mentira, el otro, y al final la niña se la traga. El padre, por supuesto, le riñe, pero ya tiene una caída de caballo porque se da cuenta de que hay una familia, porque Claypy tiene un padre que le quiere y ella... El problema de la protagonista es que no ha tenido una familia que verdaderamente la quiera. Y ese es el gran problema, la ausencia del padre y de la madre, de la que ya hemos hablado en numerosas ocasiones. En Lucenes, por cierto, se encuentra con Teo, porque Teo va apareciendo y desaparece. Teo va apareciendo y desapareciendo según a conveniencia, según el guión. Y entonces ya le dice que la princesa está aquí porque ella sabe que hay una comitiva y que la princesa está aquí con Joshua y entonces la protagonista Anya puede tomar tres decisiones. La decisión más cruel, que es meterse en la mente de la princesa y destruirla, puede tomar la decisión. Lo más interesante de esta novela también son los dilemas morales. Puede meterse por ejemplo, de Joshua para ver e intentar recuperarlo y también puede meterse en la mente del maestro Leymar y así ayudar a Morok. Pero decide la protagonista tomar la decisión más egoísta, meterse en la mente de Joshua y es entonces cuando se produce la caída del caballo. Pero esto es muy positivo porque hace que vuelva más contrita con Amorok. La relación entre Amorok es la de dos personas en un principio que se enfrentan y al final poco a poco se van enamorando la uno de la otra. Es muy interesante. El romance entre enemigos es lo que se llama. O sea, esto por ejemplo ocurría en Orgullo y Prejuicio y es muy interesante. Luego, por ejemplo, veremos cómo se va a Veresti, por ejemplo, y al Palacete de Verano. Cada vez se van uniendo más los personajes de Amorok y ciertamente el personaje de Anya, y esto es lo verdaderamente interesante, que estos dos personajes cada vez estén más cercanos el uno del otro y cada vez se vayan personalmente fortaleciendo sus vínculos, por supuesto. Y luego la cosa toma cada vez un rumbo más interesante.
No les puedo decir mucho más de esta novela porque sería destrozarles ciertamente el argumento, pero hay muchos giros de guión. A ver, a mí no me sorprendió. Yo sabía que por ahí había un sembrador metido bueno. Y sí, yo sí, ciertamente en un principio sí que pensé que el personaje era bueno, que sí que pensaba que el malo iba a ser uno, pero yo cuando se descartó, yo ya supe quién iba a ser el malo personalmente de esta novela. Esta novela quizás me sorprendió un poco menos que Bajo tus alas de Araime Luján, pero también es enormemente interesante y sobre todo cómo se va la historia de amor entre Morok, por ejemplo, y el personaje de Anya también es muy recurrente y muy interesante también personalmente. Y además, uno tiene me gusta cómo lo ha resuelto muy bien esta historia y sus tramas y además es que yo creo que al final la protagonista empieza a hacer las cosas no por su beneficio y conveniencia, sino pensando que es lo mejor para los demás. Y yo, como ya les he dicho, como ya decía Marcés van der Merck, la salvación empieza cuando se empieza a amar a los otros. O sea, eso del tema sartriano de que el infierno son los otros, no, es lo contrario. El amor a los demás. Y es cuando ahí empieza, cada vez cuando empieza a tomar la decisión, empieza a tomar las decisiones y qué es lo más conveniente, no solo para las personas a las que quiere, sino para todos los demás. Y eso es lo verdaderamente interesante. También, por ejemplo, el personaje de Teo también y su evolución también es realmente muy interesante el personaje de Teo, ciertamente. El personaje de Teo también está muy resentido y quiere vengar la muerte de Marilyn, que es su hermana. Ya sabes que, si no lo dije, Teo y Marilyn eran hermanos. Y eso también, pero también... Es que yo les vuelvo a decir que, a diferencia de la otra novela, donde era mucho más interesante, los personajes eran más matizados, aquí ya los personajes son casi todos muy blancos. Y yo creo que el final es muy satisfactorio porque si no consiguen lo mejor o lo que desean, por lo menos consiguen lo que es lo mejor para ellos, ciertamente. Yo creo que está muy bien hecho. Yo creo que es verdad que la autora, por ejemplo, Ana M. Luján, podría haber, por ejemplo, desarrollado un poquito más, porque las ciudades sí aparecen, pero, por ejemplo, la ciudad de Jude tiene muchísimo, que es una ciudad portuaria, tiene muchísima importancia y creo que la tendrá de cara al futuro. Y te demuestra, y al final es que esto queda, sí, termina, pero da la sensación de que puede ser una gran saga que puede continuar y que este va a ser el primer libro de una gran saga, por ejemplo. Yo creo que todo se cierra muy bien y que cada personaje consigue lo que quiere personalmente, o no lo que quiere, pero sí lo que es lo mejor para ella. Yo creo que además tenemos lo de siempre, que es un clean romance, una novela de un romance blanco que es tremendamente, eso es lo que se les quiere decir, que es algo tremendamente interesante, por ejemplo. Ojalá veremos a ver si en las futuras, por ejemplo, se puede ampliar más un poco el tema de la mente, personalmente, por ejemplo, y se puede desarrollar un poquito más las ciudades y qué es lo que hay más allá de Urartu, que eso puede ser tremendamente interesante. Esa es una tarea pendiente que, por ejemplo, va a tener mi amiga Ana M. Luján. Y como ya le dije más o menos en la crítica de Bajo tus alas, a mí me gustaría personalmente que esta no fuera su última novela y con el tiempo libre que tenga pueda seguir escribiendo más novelas, ciertamente. Se nota que ha aprendido muchísimo Ana M. Luján de su hermana. Por cierto, algo que no dije, creo que si leen el epílogo y los agradecimientos estarán muy contentos de las personas a que le han ayudado, especialmente la persona que se encuentra tras la puerta blanca, porque hay una cosa que no les dije. Tras la puerta blanca no se encuentra la persona con la que te vas a casar. Algo mucho mejor. Te encuentras con la persona que, si la conoces, te hará feliz. Eso es lo interesante. Eso es lo verdaderamente interesante. Por cierto, esta película me recordó a Frenkis, porque Frenkis es una película muy interesante porque es la historia de una mujer que ha sido engañada por su pareja, que se le ha engañado con una francesa, y el personaje de Meg Ryan trata de recuperar a su novio y para ello cuento con la ayuda de Kevin Kline. Es muy interesante y también va a ser muy parecida a esta película, a Frenkis. Yo ¿qué quieren que les diga? Yo lo que quiero decirles personalmente es esto, que el tema que no, yo creo que verdaderamente yo sí que puedo reconocerles como amante de las novelas de Jane Austen, que a mí me gustan mucho las novelas románticas.
sobre todo si no tienen ninguna carga antimasculina o andrófoba. Y bueno, y yo como Agatha Christie me encantan los cotilleos y el té con pastas. Yo creo que eso no reduce para nada la masculinidad de nadie. Al final de lo que se trata es de leer los buenos libros. Yo creo que, salvo que se sea temas de satanismo, de anticristianismo, que sean muy contrarias a mi visión de la vida, yo generalmente no le hago ascos a ninguna clase de libro. Este libro es Screen Romance, pero no le hago asco a ningún género de libros. Pero a mí me gustan los libros que yo creo que, bueno, que sacan lo mejor de nosotros mismos, se podría decir personalmente. Los libros que, bueno, que tengan buenas historias, que estén bien escritos y que sean moralmente buenos. Eso es verdaderamente lo que me gusta. De ahí que no le hagas cosa a ningún género y que me guste. Yo, yo también formo fan del club de Jane Austen, como diría a pesar de que la tenga tanta manía Edmund Crispin en la juguetería errante y pertenezco al club de los cursis, como diría mi profesor también, pertenece al club de los amantes de Jane Austen. Se podría decir que, como diría el crítico Jerónimo José Martín, yo pertenezco al club de los cursis. Tiene una cosa muy en común las hermanas Luján con la escritora Vicky Baum, como dijimos en la novela anterior, y lo que tienen en común ciertamente es que con Vicky Baum es eso, y que el amor como redentor y como vehículo redentor, ciertamente. Y es lo que el amor, lo que nos hace verdaderamente, lo que nos acerca más a Dios y lo que nos hace ser producto suyo, la forma de amar, porque al final de lo que se nos juzgará en la otra vida, y eso lo sabe mi amigo Jesús, mi amigo sacerdote Jesús, que está allí, es al final de lo que se nos examinará de todo lo que amamos. No importa que sea la filia, el estorge, el eros, al final lo verdaderamente importante es todo el amor que has dejado atrás. Y todo, yo ya se lo digo, y esto ocurre en Baldur Gates 2, por cierto, que yo creo que ciertamente una de las cosas que más disfruté tanto de Baldur Gate 2 y que gustó muchísimo fue el tema de los romances. Yo disfruté maravillosamente con ellos y yo creo que el romance que a mí me hubiera gustado conseguir es el de Yajeira. Sí, que Airi está muy bien, también, Viconia nunca me entusiasmó, pero Airi, Nira, bueno, es como enrollarte con tu mejor amiga, pero joder, mi Yajeirita, qué buena. Además, yo voy a decirles una cosa, el romance de Yajira preparó otro que fue aún más grande, por ejemplo, y mucho más hermoso. Lo verdaderamente no es que vivirlo a través de otro, sino que seas tú el que lo experimentes. Yo, por desgracia, no he tenido suerte en ese tema, pero yo personalmente creo que vale la pena conseguirlo. Yo quiero finalizar el análisis de este libro poniéndole un 5/5. Espero que no sea la última novela que le lea a las hermanas Luján, que tienen para mí, como siempre, tienen en mí un devoto servidor y amigo. Y bueno, no sé cuál será mi siguiente crítica. No, con la crítica, sí que les puedo decir que ahora estoy leyendo El corazón de la naga de Lee Jung-do. Y muy posiblemente mis siguientes lecturas sean, por ejemplo, Roma Underground, habla de los bueno, de las personas que viven en las peores condiciones, o sea, los más desfavorecidos de la sociedad romana, por ejemplo. Y también hay que leer, por ejemplo, un libro que ya se les prometió, El Ángel Sombrío o El Sitio de Constantinopla. Seguramente sean esas mis siguientes lecturas. Nada más. Espero que esta crítica les haya gustado que esta crítica les haya gustado. Denle like a este vídeo, por favor, posten comentarios, suscríbanse y ha sido para mí un placer. Que Dios bendiga a todos los que vean este vídeo y nos vemos.